Bueno, entonces, como veíamos, estamos tratando de activar el mismo subprocedimiento que creamos. Vemos aquí que se llama procedimiento 1 y el nombre lo pusimos con un guión después del 1. ¿Cómo lo activábamos? Con el botón de formulario, y ahora ingresamos, recuerdo, son análogos, pero digamos que la forma de activar el código es un poco distinta. Hacemos doble clic, vamos a recordar el tema de las propiedades, cambiémosle la propiedad caption por lo que se llame como ejecutar, para que no aparezca el nombre genérico. Hacemos doble clic y disponemos el nombre procedimiento 1 y vemos como cuando nos salimos del modo diseño estamos ejecutando la misma macro. Igual aquí, recuerden que les decía que hay tres formas de hacerlo. La otra es a través de una combinación de teclas. ¿Cómo lo hacemos? Venimos aquí a macros. Recuerden, macros son los mismos subprocedimientos. Nos paramos o seleccionamos en el subprocedimiento de nuestro interés y hacemos clic en opciones y podemos aquí activar la macro a través de una combinación de teclas. En este caso nos dice control y podemos ponerle en este caso cualquier letra. Es tratar de que no sea control C, control V, control X, que son las combinaciones de teclas de copiar, pegar y cortar que ustedes conocen. Le vamos a poner en este caso una S. Aquí pueden poner la descripción, vamos a poner activación de código. Aquí pueden poner lo que sea, la descripción de lo que ustedes estén haciendo, y le damos a aceptar. ¿Qué significa eso? Que cuando yo haga esta combinación de teclas control S se va a activar el código. Entonces, aquí en este caso control S y el código se activó. Entonces vemos cómo podemos ejecutar el subprocedimiento que creamos en el módulo a través, ya sea del control de formulario. Recuerden que ellos nos piden la asignación de una macro de una vez. Aquí debemos digitar el nombre de la macro y a través de la combinación de teclas. Entonces, eso para que quede claro esta parte. Continuando entonces con el tema, quiero que veamos las diferentes formas que hay en Visual Basic para aplicaciones de comunicarnos con Excel. Entonces vamos a ver cómo lo hacemos a través de un subprocedimiento. Volviendo al ejemplo, vamos aquí a borrar esto para que no nos borramos, perdón, eliminamos, la borramos y borramos todos estos códigos que hay acá. Entonces vamos a crear en este caso un subprocedimiento, el cual vamos a activar con las tres opciones, con la combinación de teclas, con el control ActiveX y con el control de formulario. Vamos a activar el mismo programa de el mismo programa que hicimos con el formulario. Entonces vamos a crear un subprocedimiento y a su vez vamos a ver cómo podemos comunicarnos desde Excel. ¿Sí? Aquí tenemos la posibilidad de ingresar datos desde Excel y cómo exportarlos, y vamos a relacionarlos dentro del subprocedimiento y evaluaremos la posibilidad de crear una función. Entonces, ¿cómo quedaría? Vamos a Visual Basic, creamos el módulo, en este caso ya lo teníamos, simplemente para ahorrarnos tiempo lo dejamos, y vamos a crear un subprocedimiento que se llame SAP. Vamos a poner el nombre, le voy a poner área del triángulo, SAP área, los paréntesis, y creamos nuestro subprocedimiento. Vamos a poner área triángulo, una T para codificar. Entonces, ¿cómo quiero hacerlo esta vez? Quiero linkear que aquí yo pueda reconocer lo que estoy poniendo acá. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo aquí, algo hipotético. Ingrese
base, ingrese altura y área triángulo. Y esto operaría como una etiqueta, entonces no nos vamos a complicar con eso. Pongámosle un color a los datos de entrada y otro color al resultado. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Dentro de mi subprocedimiento yo necesito relacionar estas variables que le voy a llamar, vamos a ponerle aquí, tengo una variable que es la base, una variable que es la altura y una variable que es el área del triángulo. Entonces me voy a adelantar un poco aquí y cómo definimos las variables o los tipos de datos en Visual Basic para aplicaciones. Entonces esto lo voy a hacer muy rápido porque entiendo, ya pues, conocen la secuencia de programación de un código. Esto no difiere mucho, aquí hay una pequeña variante. Entonces, ¿cómo defino? ¿Qué posibilidades tengo? Tengo variables del tipo entero, integer, aquí en inglés, son enteros cortos, permiten datos hasta 40.000. Tengo datos del tipo long, que son enteros largos. Tengo double, que son decimales o datos flotantes en otros lenguajes. Y aquí repito integer. Tengo string, que son cadenas de texto, como les decía, uno puede tener palabras y esas palabras pueden representar variables. También puedo definir las variables como variant, que son variables alfanuméricas. Por ejemplo, puede ser 1, puede ser alfa 1, por ejemplo, una variable. Y datos del tipo booleanos, eso lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, en resumen, puedo definir datos del tipo entero, decimal, entero corto, entero largo, cadenas de texto, alfanuméricos y datos del tipo booleano. Entonces, ¿cuál es la forma de definir las variables? Yo puedo definir las variables como dim, dimensionar la variable, seguido de la palabra as, el tipo de dato con el que estoy trabajando. En este caso estamos trabajando con datos, vamos a suponer que son decimales, datos del tipo flotantes. Entonces, una vez se creó el subprocedimiento, vamos a definir las variables tal cual la diapositiva, y les repito, yo se las envío para que ustedes puedan tener ese material de apoyo. Vamos a definir las variables base, altura y área triángulo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Una forma, como vemos aquí en la presentación, es dim as, puede ser dim o static, ahorita vemos la diferencia, pero lo importante es que lleve dim o static al inicio, as el tipo de variable. Entonces, en este caso vamos a trabajar con variables del tipo double, porque son decimales. También podríamos hacer el ejemplo con enteros, pero la idea es hacer un poco más real. Entonces, dim, vamos a llamar una variable, la estoy creando. Recuerden que estos nombres ustedes los pueden crear. La idea de los nombres es que sean cortos, pero que sean representen la variable, que sea más identificable, por así decirlo. Una pregunta que puede surgir es: si esta variable variant, por ejemplo, es alfanumérico, ¿qué necesidad podríamos de definir variables como entero, entero largo, double, si esta incluiría todas estas? La respuesta es muy sencilla y tiene que ver con la ocupación de la memoria en la máquina. Entonces, es un tema que cuando hagamos el repaso de los métodos numéricos vamos a ver cómo afecta considerablemente la declaración de variables, los tiempos de cálculo de un código. Entonces, vamos a definirlo: dim base, as double. Aquí nos aparece el tipo de variable, quiero que veamos el icono double. Pues recuerden que lo que es genérico del código siempre les va a aparecer en azul, como aparece acá, dim as double. Si fuera entero sería dim base, as integer. Si es alfanumérico, dim base as variant. Entonces, en ese sentido, es la forma de declarar las variables. Necesitamos base, tenemos base, altura. Entonces, dim altura, aquí le estoy poniendo un nombre, normalmente no codifico o no se debe codificar con nombres tan grandes. As double también, y pues el producto de ellas dos, que va a ser el área, dim área, as también va a ser
la relación de dos variables del tipo decimal, pues nos va a dar un producto decimal en la mayoría de los casos. Entonces aquí, para ir haciendo un poco y que ustedes se vayan familiarizando, tenemos las dos líneas genéricas del código, las cuales no se deben alterar, y tengo mi espacio de declaración de variables, dim, nombre de la variable, as, tipo de la variable. ¿Cómo ponemos comentarios? Los comentarios son muy importantes, sobre todo para cuando uno debe revisar un código, porque pues cada persona piensa diferente y lo que está haciendo puede muchas veces no ser claro. Simplemente ponemos el apóstrofe aquí como ven, y ponemos el comentario, declaración de variables. Entonces, para dejarlo claro, después del apóstrofe, esto es un texto que no va a alterar en absoluto el código y nos va a aparecer en color verde. Entonces ya tengo mis tres variables, voy a relacionarlas, pero veamos un poco la diferencia de definirlas como dim o static. Entonces sencillamente ustedes, vamos a hacerlo y lo borramos. Yo podría definir las variables static, base, as, double, static, altura, as double, y static, área, as double. ¿Sí? Entonces yo lo puedo hacer así. Quiero que veamos y entendamos cuál es la diferencia de hacerlo con dim o con static. ¿Qué nos dice la diapositiva? Nos dice, cuando se declara una variable local con la instrucción dim, la variable permanece en existencia solo mientras se ejecuta el procedimiento en el que se declara. Normalmente, cuando termina el procedimiento de ejecución, no se conservan los valores de las variables locales del procedimiento y se libera la memoria asignada a esas variables. ¿Qué quiere decir? Veamos la definición del otro. Ahora, cuando lo hago con static, es decir, una variable local que sigue existiendo todo el tiempo una vez que se ejecute el código en Visual Basic. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si yo lo hago así, estas variables van a almacenar su valor solo mientras el subprocedimiento se ejecuta. ¿Sí? Es decir, que cuando los códigos se ejecutan, en este caso en orden descendente, así, una vez llegamos al end sub y salgo de ahí, las variables se reinicializan y liberan la memoria, no afectando el consumo pues, de memoria del equipo. Si yo lo hago con static, esto es más bien como de dinámica, una variable dinámica. Si lo hago con static, los valores de las variables continúan todo el tiempo, como dice la definición. Una vez se ejecuta el subprocedimiento, va a existir una partecita dentro del computador almacenando esos nombres de esas variables todo el tiempo. Hay una serie de acciones y como aquí dice, pero no están, dice, la variable se restablece cuando se produzca cualquiera de las siguientes acciones. Entonces, como tema de investigación para discutirlo el jueves, por favor investiguen cuando se reinicializa una variable definida con la instrucción static. Entonces, vamos a trabajar en este caso con dim para no ocupar memoria del computador. Borramos. Entonces, primero, necesito establecer o que el usuario defina o el computador o el subprocedimiento reconozca los valores numéricos de las variables base, altura y obviamente área. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Yo voy a digitar unos valores aquí, por ejemplo, aquí si le ponemos en metros cuadrados. Quiero poner unos valores digitándolos en la hoja de Excel y que se reconozcan dentro del código. Entonces, ¿cómo lo hago? O dentro del subprocedimiento. Vamos a poner un valor aquí 10, 20. Aquí vamos a poner un comentario calculado por código VBA y aquí calculado en Excel. Vamos para ver la diferencia. Es un programa realmente sencillo y podría parecer básico, pero pues es, como les digo, estamos así ilustrando los conceptos. Aquí cuando digo calculado por código VBA es lo mismo decir que se está calculando por intermedio de una macro. Entonces, en Excel, ¿cómo sería? El área, ponerle un color azul, tipo de fuente, sería igual a la base por la altura dividido entre 2. En este caso sabemos que el área va a ser 100
metros cuadrados. Entonces vamos a hacer el código y que no lo exporte, que él reconozca o importe estos dos valores al entorno de Visual, y una vez calcule en su entorno Visual, exporte el resultado y lo pongo aquí, que ya sabemos que tiene que dar 100 metros cuadrados en este caso. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Ya tenemos las variables, vamos a reconocer. La variable base va a ser igual, y ojo con la forma de codificar el ingreso de datos desde la hoja de Excel. Esta hoja se llama hoja 1 y está en la celda B3, ¿sí? Filas y columnas, filas y columnas. En este caso, esta sería la tercera fila, la segunda columna. Entonces, hay dos formas de hacerlo. Vamos a ver la primera. Así que la variable base reconozca el valor, vamos a ponerlo así, de lo que está en la hoja 1. Hoja 1, porque, repito, porque está en la hoja 1, es un objeto punto. Vamos a, en este caso, a dar la jerarquía del objeto, la propiedad celda, en este caso, hoja 1, punto cells. ¿Qué nos dice aquí? Fila, columna. ¿Qué fila es? Fila 3, columna 2, perdón, fila 1, en este caso sería la altura, la base, perdón, fila 1, columna 2. Entonces lo que está en la fila 1, en la columna 2. Ahora, altura, lo que está en la hoja 1, en la celda de abajo, hoja 1, punto cells, en la fila 2, en la misma columna. Y área, ahora vamos a hacer, en este caso es poner el comentario, reconocimiento de variables desde Excel. Listo, ahí ponemos los comentarios para que ustedes puedan guiarse. Vamos ahora a hacer el cálculo del área. El área es igual a la base por, símbolo asterisco, la altura, cerrar el paréntesis, perdón, base por la altura partido por 2. Entonces, en este caso, esta parte del código es cálculo del área. ¿Sí? Entonces, esta es la secuencia lógica de un código: crear el subprocedimiento en un módulo, en este caso estándar, punto base, definir las variables o declararlas, reconocerlas, que el usuario las pueda digitar, o que el mismo aplicación las reconozca, como en este caso las está reconociendo de las que estoy acá, de las que están poniendo acá, y vamos a hacer el cálculo. Entonces tenemos que, perdón, el cálculo ya lo hicimos, vamos a exportarla para que nos aparezca aquí en esta celda. ¿Qué celda es esta? Fila 3, columna 2. Entonces quiero que en la hoja 1, punto cells, en la celda de la fila 3 de la columna 2, aparezca el valor calculado área. Esa es una forma de hacerlo. Entonces, en este caso vamos a ponerle el comentario: impresión y exportación del cálculo. Entonces vamos a ver si el código corre. ¿Cómo lo podemos ejecutar? Ya sabemos que podemos poner un botón. Vamos a refrescar la memoria. Vamos a hacerlo aquí con un control de formulario. Entonces, si ve que él nos pide de una vez que le asignemos el subprocedimiento, quiero que ejecute el subprocedimiento área T, como lo llamamos al área del triángulo. Aceptar. Ponemos el otro botón. Vamos a poner la propiedad caption. Calcular, en este caso. Aquí también lo podemos. Aquí le podemos. Dejémoslo así para simplificar. Y aquí vamos a poner el nombre. Si no nos acordamos del nombre, recuerden, vamos aquí a la ficha macros y se llama área T. Entonces, al hacer doble clic, tenemos área T, que al hacerle el clic, recuerden, al botón de comando 1 se ejecute el subprocedimiento área T. Cerramos y de esta forma debería calcular. Como vemos,
nos está, centrémoslo aquí, nos está calculando el área. Entonces simplemente podemos variar valores, en este caso 5, y también aquí lo podemos hacer. Cambiemos y vamos a hacerlo con el control ActiveX. Vemos cómo podemos operar o ejecutar, este programita sencillo, más que complejo, es ilustrativo en cómo se definen las variables, cómo se reconocen las variables desde Excel y cómo se exportan a Excel nuevamente. Entonces recuerden, esto es un control formulario y este es un control ActiveX, y ya sabemos cuál es la diferencia. Por favor, para que tengan muy claro este tema, para hacer una discusión en la próxima clase, si tienen preguntas, pues podamos aclararlas en el salón de clase. Vemos que la ventaja de estas herramientas es que nos van a permitir avanzar rápidamente. Yo espero terminar varias cosas que me han impedido ir a clase esta semana, pero pues la idea es que nos podamos mantener en contacto a través de estos videos de Skype. Ya saben que mi cuenta es, que la recuerdo, RG o por intermedio del correo simulacionmetalúrgica@gmail.com. Okay. Variantes de esto aquí podemos ver. Vamos a ver cómo, para hablar en el siguiente video del ámbito de las variables, que es bien importante, cómo podemos ingresar. No hemos visto el input box, vamos a verlo rápidamente, y el tema de lo que les acabo de explicar, de cómo se denominan cómo se importan y exportan valores desde la hoja de Excel y hacia la hoja de Excel. Entonces vamos al subprocedimiento. Una forma de hacerlo, podemos cambiar esto aquí, es el reconocimiento de las variables. Vamos a hacerlo con una forma diferente. Entonces yo le puedo pedir que el usuario digite el valor de la variable base, altura, y calcule el área. ¿Cómo lo hago? Lo hago a través de esta instrucción que vemos acá, que es un input box, que es como una caja receptora de información. ¿Cómo lo hacemos? Entonces decimos que base es igual input box, que es como la parte análoga del MSG box. Abrimos paréntesis y ponemos un mensaje: ingrese base del triángulo. Igual con la altura, igual input box, ingreso, altura, triángulo. Cerramos comillas y cerramos paréntesis. Esa es otra forma de hacerlo. La primera que vimos fue reconocerlo desde la hoja de Excel. En este caso lo vamos a hacer diferente y vamos a ver cómo se ejecuta. Entonces recuerden, cuando quiero pedirle al usuario que digite el valor, que no vaya y lo reconozca, lo puedo hacer a través de la instrucción input box, como pueden ver aquí. Entonces ya está todo codificado, se nos facilita la cosa, y vemos que este es el famoso input box. Nos pide ingrese la base del triángulo. Vamos a ponerle un valor decimal 2.45, aprovechando que definimos las variables tipo double. Aceptar. Nos pide ahora la altura 6.89, por ejemplo, datos inventados, y él me está calculando de nuevo el área, y como lo pueden ver. Entonces esto es otra forma de definir las variables. Vamos a ponerle el nombre aquí: definición de variables mediante cajas receptoras de información. Entonces ya nos vemos en el siguiente video para hablar de el tipo de variables, los ciclos y las funciones, cómo lo podemos hacer. Aunque lo podríamos de una vez terminar, creo que es el tema del cansancio visual. Ustedes lo podemos hacer mejor en el siguiente video.